Este es el primer especial previo a la publicación de Blackest Night en México. Vamos a hablar acerca de la resucitación, de la muerte y resucitación de algunos de los personajes más importantes de DC. Comenzamos. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la muerte y resucitación de algunos personajes DC. Sin meternos mucho en spoilers, bueno, vamos a spoilear un poquitito. Algunos personajes de DC Comics han muerto y han resucitado en el lapso de los últimos 20 años. Hablar de resucitación en cómics es hablar de los cómics en sí, ¿no? Siempre hay muertes y resucitan al año, 2 años, 5 años, va dependiendo del tiempo. Algo muy interesante en Blackest Night es que todos estos que resucitaron se la van a tener que ver con Necron. Necron es el más malo de esta historia, junto con Black Hand, que es otro de los malos de Blackest Night. Entonces estos personajes se las van a tener que ver con Necron. Necron les va a cobrar ahora sí que la muerte que tuvieron y que han resucitado. Hablamos de muchos personajes, pero vamos a entablar algunos secundarios principalmente. Bueno, ni tan secundarios, ¿verdad? Primero que nada vamos a hablar de Superboy. Superboy, que nace después en la época de los 90, no es el Superboy que todos conocemos, Superboy clon de Superman en la época de los 90. Él muere en la crisis infinita o en la crisis del 2005 y es resucitado en un tie-in de la crisis final, la crisis del 2008, en el tie-in Legión de Tres Mundos. En el futuro la Legión tiene que combatir a el malo de la crisis del 2005, Superboy Prime, y resucitan en esa serie al Superboy de el universo original DC. Es resucitado y después transportado al presente. Una historia muy interesante, si la pueden leer, ese tie-in Legión de Tres Mundos, guionizado por Jeff Johns, muy bueno, y es un tie-in de la crisis final, la crisis del 2008. Otro personaje, también parte de hecho de la Young Justice original, Kid Flash o Bart Allen, o Impulse, también conocido como Impulse, también muere antes de la crisis del 2008, la crisis final. Este personaje es asesinado después de tomar el manto de los Flash. Él es asesinado por los Rogues, engañados los Rogues también por otros, por un clon de hecho de Bart Allen. Es asesinado y muere trágicamente, y posteriormente en el mismo evento de crisis crisis final Legión de Tres Mundos, también Kid Flash es resucitado y también después es mandado al presente, donde de hecho prácticamente finalizando crisis final empieza Blackest Night, y es una historia donde Kid Flash también resucitado y ayuda a Superboy a acabar con los enemigos del futuro. Otro personaje que también murió y posteriormente resucitó es Donna Troy. Este personaje murió por ahí del año del 98 en un crossover entre la Young Justice y los Teen Titans. La Young Justice eran como que los Teen Titans todavía más jovencitos, y estos personajes se llamaba esta serie Graduation Day, donde ella muere en brazos de su amigo Dick Grayson, en ese entonces conocido como Nightwing. Y posteriormente, previo a la crisis del 2005, la crisis infinita, ella también es resucitada. Ella es resucitada porque tiene una misión muy importante que hacer durante esta crisis. Y bueno, enfocándonos a los personajes principales, vamos a hablar por ejemplo de Green Arrow. Este personaje que murió por ahí del 95-96, no tengo el dato muy seguro. Él muere por una bomba puesta por algunos activistas ecológicos, y es muerto. Superman ve cómo muere, no es Superman tan veloz para salvarlo. Posteriormente el Espectro le da una segunda oportunidad. En ese entonces el Espectro era Hal Jordan, una segunda oportunidad, y de hecho no tiene alma este personaje y se la tiene que ir ganando poco a poco. El manto de Green Arrow lo toma un hijo que tenía perdido, Connor Hawke se llama, un personaje. En esa época todos los
todos los héroes querían tener una versión más joven. Estaba Connor, estaba Kyle y Wally como Green Arrow, Green Lantern y Flash respectivamente. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de los 7 principales. Y digamos que Green Arrow era como el 8, es el 8 en la lista DC, ¿no? Pero los 7 principales siempre han sido John Jones, Martian Manhunter, que nos lo han quitado actualmente de la Liga de la Justicia y lo han sustituido por Cyborg, Green Lantern, Hal Jordan, Flash, Wally West, Superman, Batman, Bruce Wayne, Wonder Woman y Aquaman. El primero en morir de estos 7 fue ni más ni menos que el que posteriormente tardaría más también en revivir, en ser resucitado. Hablamos de Flash, Barry Allen, el Flash más conocido. Él muere en la crisis del 85, en la crisis en Tierras Infinitas. Se sacrifica por todo el universo y es una de las muertes consideradas de las mejores muertes en los cómics. Tanto fue esa muerte que Barry Allen duró muerto desde el 85 hasta el 2008, que realmente duraron 23 años. Fue el primero en morir y el último en resucitar, ¿no? O el que más se tardó en resucitar. Durante todo ese tiempo el legado de Flash lo tuvo Wally West, que para muchos ha sido mejor Flash que el mismo Barry Allen, pero bueno, es una polémica que no vamos a entrar hoy. Resucitado en la crisis final, la del 2008, y donde posteriormente también nos explican que Barry Allen nunca murió, que realmente fue atrapado por la fuerza de la velocidad, y durante la crisis final aparece y sale de la fuerza de la velocidad para ayudar a sus amigos, y ya desde entonces se quedaría dentro. De hecho, Barry Allen es el segundo personaje principal de Black Knight, junto con Hal Jordan. Ellos dos llevan, digamos que sean los protagonistas de esta historia, lo que hace muy interesante, sobre todo la amistad que ellos llevan. Actualmente pues estamos viendo que es Barry Allen quien está en el actual universo de los New 52, los nuevos 52. El siguiente en morir fue ni más ni menos que Superman, por ahí del año 93, y fue el que también más rápido lo resucitaron. Murió por ahí de noviembre del 93, y para febrero, enero del 94 ya teníamos de nuevo a Superman. Él muere a manos de Doomsday, este personaje, y es resucitado en un aspecto muy metafísico. Según recuerdo, su papá va y pelea por su espíritu, y lo libera, y no sé qué onda. Dan una explicación, ¿no?, de por qué revivió Superman. Regresa con pelo largo y demás, y justo cuando Superman regresa, viene a colación la siguiente muerte, que sea la de Green Lantern. Mucha gente cree que Green Lantern, Hal Jordan, murió durante la hora cero, la crisis en el tiempo, pero realmente él moriría en un evento, un crossover llamado The Final Night, o la noche final, por ahí del año del 96. Una historia bastante padre, donde todavía como Parallax, Hal Jordan decide, no decide, sino que salva a la Tierra, convencido por el Green Lantern Kyle Rayner. Salva la Tierra de un devorador solar. Una historia muy buena, porque obviamente fue muy criticado que Hora Cero se hiciera malo, y de alguna manera querían remitir este personaje. Posteriormente resucitado en el 2006 en Green Lantern Rebirth. Si no mal no recuerdo, creo que no fue en 2004, realmente ya no me acuerdo. En Green Lantern Rebirth, donde nos explican que como Parallax realmente estaba poseído por la entidad del miedo que lo manipuló, y que bueno, ahora volvía a surgir como un linterna verde, uno de los mejores linternas verdes que ha existido. Principal protagonista obviamente de Black Knight, hablamos de Green Lantern. La siguiente en morir fue Wonder Woman, por ahí del año 98, en una saga, no recuerdo el nombre tampoco, pero bueno, más o menos recuerdo la trama, que es cuando en realidad no muere, sino que Hades, el dios del inframundo, la tiene prisionera. Quien sigue los pasos, o quien toma el manto de Wonder Woman durante un tiempo, es la reina Hipólita, que su propia madre se convierte en la Mujer Maravilla. Este personaje de la Mujer Maravilla intenta, de alguna manera sale del inframundo y se venga de Hades y regresa al mundo de los vivos. Muy buena esta historia también.
Entonces Wonder Woman también un tiempo estuvo muerta técnicamente, porque estuvo en el inframundo, en el infierno. Entonces también, ¿no? Murió por ahí del, digamos, de febrero del 97, y para más tardar creo noviembre de ese mismo año ya estaba de nuevo viva. El siguiente en morir fue Aquaman. Esta es una historia bien compleja, la de Aquaman, porque primero desapareció, posteriormente resulta que por algún acto de magia había, digamos que transmutado, no recuerdo, en un calamar gigante. Después este calamar es asesinado, y cuando la ley de justicia llega dicen, bueno, no sabemos a ciencia cierta si Aquaman murió o no. Entonces este personaje de Aquaman no se sabe si murió o no. Total, bueno, él muere por ahí del 2006, antes de la crisis antes de la crisis final, la crisis del 2008, y es resucitado. No les voy a decir dónde es resucitado porque sería un spoiler, pero bueno, es resucitado y actualmente pues tiene su propia serie en los New 52. Y posteriormente también el siguiente en morir sería ni más ni menos que John Jones durante la crisis del 2008, la crisis final. John Jones es asesinado por la Flama Humana, un enemigo bastante mediocre, pero que era parte de la trama. Muere durante el número 2 o el 1 de la crisis final. Entonces es muy interesante, sobre todo es más interesante el tie-in que sacaron, que es Crisis Final Requiem, donde nos explican más a detalle y donde vemos más gráficamente detallado la muerte de John Jones, una muerte que en lo personal a mí me impactó bastante. También John Jones lo vamos a ver como un Black Lantern, no les voy a decir más. De hecho todos estos personajes, bueno, no les digo. También va a resucitar John Jones, pero no les voy a decir dónde ni cuándo, pero bueno. Y posteriormente el último en morir fue Batman, y también de los que más rápido revivieron. Batman muere al final de la crisis final, la crisis del 2008, y es resucitado. Bueno, después nos explican también que Batman realmente no murió, que la sensación omega es la muerte que es vida o la vida que es muerta, no recuerdo. Entonces realmente lo mandó al pasado, Darkseid, para que de alguna manera sufriera, pero bueno, es Bruce Wayne, tiene de alguna manera, y empezó a dar ciertos saltos en el tiempo, y él ya llegó al presente y ya tomó el manto como Batman, como lo vimos en el video de la historia editorial de Batman. El que mantuvo el manto fue Dick Grayson. De hecho, durante Black Knight, Bruce Wayne está muerto, y el que vemos en el teaser como Batman es ni más ni menos que Dick Grayson, como Batman vivo, porque por ahí hay un Batman muerto, pero nada, en serio, realmente no sabemos realmente cómo o qué es lo que vaya a contener Black Knight. Ojalá y traiga muchos tie-ins, y ojalá así sea. Pero bueno, este es el primer especial. El siguiente especial yo creo que vamos a hablar dónde está situada, en qué momento está situado Black Knight, y sobre todo también otro video, el segundo tercero que vamos a hacer acerca del espectro emocional, qué significado tienen los colores, etcétera. Vamos a hacer muchos videos rumbo, o estos llamados especiales, rumbo a la publicación de Black Knight en México, que sin estar confirmada la fecha, hay rumores de que sea para el 15 de septiembre. Entonces estamos a cuestión de 3 semanas o menos para la publicación. Entonces estos videos, para la gente que no sabe mucho de este crossover, o de este evento, y que quieren leerlo, pues más o menos es para que entiendan un poquito más. Bueno, nos despedimos, muchas gracias.